Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado en Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Salud Mental y Psiquiátrica. A cargo de la ponencia estará Cristian Cárdenas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. ¿Me podrías, por favor, confirmar si el audio es adecuado? Sí, doctor, ya puede compartir. Vale, gracias. Bien, perfecto. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar sobre salud mental y psiquiatría. Decimos, ya que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la salud mental es el primer problema de salud pública en el mundo, el cual se proyecta, de acuerdo a diferentes análisis, en el 2030. Esto nos permite inferir que 1 de cada 4 personas van a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. ¿Listo?
todas personas sufrimos diferentes episodios, ¿ya? Pero solamente algunos no pueden de pronto correr con la suerte de poder controlarlo y es allí donde se desfasa y se hace mucho más complejo el poder ser responsable y saber llevar cada una de estas falencias, ¿ya? Y estos declives de salud mental y cognitivo en el transcurso de sus vidas. El Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre. Decimos entonces que los trastornos mentales vienen siendo la principal causa de discapacidad en el mundo, por lo que estos constituyen una de las mayores eh, retos a los que se enfrenta no solamente Latinoamérica y América en general, sino el continente europeo en material de salud pública. Decimos entonces que hay 400 millones de personas que sufren trastornos mentales. Dentro de estos hay una serie de causas y de números de afectados, ¿no? Los cuales pues van a ser puntos importantes ya para que se puedan aumentar la cantidad de diagnósticos en salud mental. Dentro de estos entonces cabe resaltar la depresión, los hábitos de alcoholismo, entre otros. Aproximadamente el 20% de los niños y de los adolescentes tienen trastornos mentales y 800.000 suicidios al año vienen siendo el número de fallecidos dentro de la segunda causa de muerte, considerándose el suicidio entre los 15 y los 29 años. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Los jóvenes y la salud mental en el mundo van en una constante transformación. Además, esta misma organización, que es la Organización Mundial de la Salud, va a destacar que la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. ¿Listo? Por eso es necesario poder realizar ya un adecuado tamizaje, ya tener extrema precaución y cuidado ya con las conductas de los niños, no dejarlos pasar por desapercibido y de esta manera pues realizar un control ya y tener una cita previa ya, con un psicólogo que vendría siendo el profesional en salud mental inicial, quien puede tener la capacidad de poder valorar diferentes cambios conductuales, diferentes hábitos, ya, los cuales pueden caminarlos a través de el uso de diferentes test, ya, y formas de poder evaluar qué tan viable, ya, y qué tan positivo son las conductas del menor para encaminarlo hacia un trastorno en específico. Posteriormente, entonces, se van a realizar una serie de terapias de psiquiatría, ¿ya? De psicología, ¿ya? Quien inicialmente pues va a intentar tratar el problema de tal manera que pueda encauzarlo por eh, los hábitos saludables y por una buena manera de poder llevar las riendas de su vida. Y posteriormente, ya si no se notan cambios positivos, si no se pueden llevar una serie de cambios progresivos en el paciente, será enviado y remitido con el profesional en psiquiatría. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el psiquiatra? El psiquiatra es la persona encargada de poder formular medicamentos para
todos los trastornos en específico. ¿Listo? El dueño de la medicación de un paciente que tiene alteraciones o trastornos mentales es el psiquiatra. ¿Listo? Él es la única persona que puede ajustar dosis, que puede cambiar fórmulas, ¿ya? Y que puede igualmente dar fe sobre un avance positivo, ¿ya? Y sobre todas las pausas, sobre todas las limitaciones que se puede tener con el paciente. La salud mental es la gran olvidada del sistema sanitario en cuanto al nivel y al continente europeo, siendo que es el único país de la Unión Europea, junto con Bulgaria, que no cuentan con la especialidad de psicología infanto-juvenil. ¿Listo? Estoy hablando concretamente de España. Para Latinoamérica, pues se nota un gran déficit, ¿ya? Puesto que no se ha colocado el nivel de atención pertinente y de cuidados que se deberían requerir para tener un profesional en salud mental que pudiera valorar a los infantes y a los niños dentro de las diferentes áreas, ¿ya? Y dentro de los diferentes momentos y etapas de su vida. Definimos en este orden de ideas la salud mental no solo como la ausencia de trastornos mentales. Esta se va a definir como un estado de bienestar pleno, en el cual el individuo va a ser consciente de sus propias capacidades y en el cual pues puede afrontar una serie de tensiones normales de la vida, llegando de esta manera a poder trabajar de una forma fructífera, es decir, de una forma positiva, de una forma exitosa, de una forma progresiva, con alcance, con enfoque y posteriormente, pues siendo capaz de hacer una contribución a la comunidad, es decir, poder no solo convivir en sociedad, sino generar aportes fructíferos que contribuyan a un desarrollo social y comunal. ¿Qué serie de factores o de puntos específicos pueden alterar la salud mental? Entonces, dentro de estos vamos a traer a colación cuatro específicamente. Tenemos los biológicos, los ambientales, familiares y económicos. Dentro de los biológicos, entonces tenemos en cuenta cuando el organismo segrega una mayor o menor cantidad de sustancias reguladoras dentro del estado de ánimo, tienden a haber este tipo de trastornos. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos entonces los ambientales. Dentro de estos son aquellos que rodean al individuo y que lo alteran de manera superficial. Es decir, la causa de la alteración va a venir de una causa exterior y no propia del paciente. ¿Listo? No va a ser intrínseca, sino que va a ser un aspecto exterior que va a llegar a causar grandes cambios importantes dentro del individuo. Por ejemplo, dentro del biológico, cabe resaltar a veces la ausencia de serotonina, ¿no? Teniendo en cuenta entonces que la serotonina es importante para poder sentir un bienestar y sentir felicidad. Entonces, en este tipo de pacientes generalmente tienden a tener grandes episodios de depresión. A ellos inicialmente casi siempre se les envían inhibidores de serotonina para poder tratar estas condiciones iniciales, ya obviamente ajustando la dosificación de acuerdo a criterio del psiquiatra y de acuerdo a la evolución de el paciente.
Por otro lado, tenemos entonces una serie de aspectos familiares. Entonces, cuando un individuo ha tenido una serie de parientes que por su parte han padecido algún tipo de trastorno mental, es decir, que serían hereditarios, en estos pueden existir más probabilidades de que sea heredado y desarrollado por vía genética. Esto entonces, aquellas personas, ¿ya?, que de pronto inicialmente en primer grado de consanguinidad, ¿ya?, o en segundo o tercer grado de consanguinidad, puede haber grandes porcentajes y probabilidades de que este sea heredado, ¿ya?, y posteriormente pues sea adquirido por algún tipo o miembro de la familia. Finalmente, y no menos importante, tenemos entonces los económicos. Dentro de los económicos tenemos entonces aquellas personas con menores recursos económicos que tienden a padecer una serie de trastornos, bien sea a nivel de estrés o a nivel de ansiedad generalizada, por la tensión que implica tener una estabilidad económica. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ya el hecho de no tener la misma solvencia económica, ¿ya?, ni tener la misma solución, ¿ya?, en cuanto a problemas de dinero, tiende a generar etapas de depresión, etapas de ansiedad al no poder cubrir todas las necesidades pertinentes ya del paciente, y pues va a llevarlo a una etapa ya en la que probablemente va a sufrir etapas de ansiedad, de estrés permanente, ya, que por su parte van a llegar a desestabilizarlo de una manera bastante considerable. Bien, por otro lado, tenemos entonces factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, tenemos entonces una serie de factores familiares, ¿ya?, los cuales podemos abordar: padres inmaduros, perturbación mental, padres criminales, episodios de VIF o de violencia intrafamiliar, desorganización en la comunicación, trabajo materno. Dentro de los factores psicológicos, cabe resaltar el estrés, el nivel de inteligencia, la falta de control y los trastornos de aprendizaje. ¿Listo? Este tipo de factores de riesgo, ¿ya?, no solamente van a llegar a generar desesperación en el infante, en este orden de ideas, hablando sobre trastornos de aprendizaje, los cuales inicialmente se pueden evidenciar, ¿ya?, y se pueden individualizar en las primeras etapas de la vida, y de esta manera pues darles un control mucho más pertinente a través de terapia, a través de tips, a través de trabajo social y de todo un equipo íntegro de profesionales en salud, los cuales pueden hacer llegar, ¿ya?, y hacer ver este tipo de limitaciones de una manera mucho más tranquila, ¿ya?, dejando de afectar no solamente al menor, sino también a todo el medio que lo rodea, como lo son sus padres. Bien. Por otro lado, tenemos entonces factores biológicos. Dentro de estos contamos con una serie de efectos genéticos, de vulnerabilidad heredada, de cuidado prenatal deficiente, de lesiones cerebrales y de enfermedades o incapacidad. Entonces, muchas veces hay algunos traumas cráneoencefálicos, ya, los cuales son golpes o caídas, contusiones, no solamente desde su propia altura, sino a veces en accidentes de tráfico, de tránsito, los cuales pueden generar una serie de desórdenes dentro de el nivel cognitivo del paciente, y de esta manera pues llegar a colocarlo en una serie de limitaciones dentro de su desarrollo previo. Bien,
Hay una serie de componentes psíquicos en cuanto a la emoción. A esto vamos a llevar a relación el temor indefinido, la aceleración vital, la tensión y la agitación mental, el temor a la exposición a peligros indeterminados, la sensación de estrechamiento personal o espacial. Para el aparato psíquico, entonces es importante tener en cuenta que vamos a tratar tres puntos elementales, como lo son el superyo, el yo y el ello. Entonces, cuando hablamos del superyo, estamos hablando de la conciencia del bien y de la conciencia del mal a nivel de la psiquis. Es el ideal del yo al que se desea llegar. ¿Listo? Entonces, el norte. Por otro lado, tendríamos entonces el yo, que es el principio de la realidad de la cual nos estamos abordando, y elección de la satisfacción de una manera mucho más realista, mucho más puntual, dependiendo las circunstancias y dependiendo el tipo de vida y de factores que pueden influir en la misma. Por otro lado, tenemos entonces el ello. Este es el principio del placer y de la búsqueda de la satisfacción en cuanto a las necesidades. Para ello es necesario poder interpretar de manera adecuada una serie de manifestaciones sintomatológicas en cuanto a la ansiedad. Aquí vamos a traer en cuenta entonces las físicas y las psicológicas. Entonces, dentro de las físicas, cabe traer a colación todo lo que son signos y síntomas, teniendo en cuenta que los signos son aquellas alteraciones que muestra el cuerpo y que por su parte están viables a poder interpretarlas de acuerdo a la medición cuantitativa, es decir, a través de números, con diferentes equipos, como lo son un tensiómetro, pulsoxímetro, un monitor de signos vitales, entre otros. Por otro punto, tenemos entonces los síntomas, entendidos como aquellas sensaciones del cuerpo, ya que el paciente, valga la redundancia, siente, manifiesta, pero es difícil a veces de poder explicarla y de poder medirla de forma cuantitativa. En ese orden de ideas, entonces, dentro de las manifestaciones físicas, podemos resaltar la taquicardia, las palpitaciones, la opresión en el pecho, la falta de aire, sudoración y temblores, sudoración, cansancio y hormigueo, náuseas y vómitos, alteraciones en la alimentación, tensión y rigidez muscular, sensación de mareos, insomnio, trastornos del lenguaje, dificultad para respirar, problemas sexuales, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces las psicológicas. Dentro de ellas tenemos entonces la inquietud, el agobio, la sensación de amenaza y de peligro, el temor a perder el control, la inseguridad, el recelo, la sospecha, la incertidumbre, la dificultad para poder tomar decisiones. Y por otro lado tenemos pues los casos extremos. Dentro de esto vamos a traer a colación la clínica patológica. Estos son crisis de angustia o ataques de pánico. Allí pues se va a hacer notorio la apariencia súbita de temor y de muerte inminente, acompañada de asfixia y de pérdida de control. Las fobias, entendidas como aquellas respuestas de miedo y de agitación exagerada respecto a un objeto específico. Trastornos obsesivos compulsivos, o también conocidos como TOC, trastornos de ansiedad generalizada,
los cuales se va a ver una serie de cuadros de síntomas de ansiedad que van a persistir por más de 6 meses. Y finalmente el estrés postraumático, ya como consecuencia a una situación violenta, ya que pudo haber marcado un episodio, ya, y un lapso importante de la vida de un paciente. ¿Qué mecanismos de defensa podemos citar? Entonces, encontramos la regresión, tendría como un mecanismo de defensa psíquico que consiste en la vuelta de un nivel anterior del desarrollo. Un ejemplo de esto es perder el habla, olvidar aprendizajes adquiridos. Por otro lado, tenemos entonces la formación reactiva. Allí se va a designar una forma conductual de negación, en la que el individuo va a expresar una exagerada intensidad en cuanto a ideas y emociones, que son lo contrario de lo que se piensa. Cuando un deseo comienza a ser reprimido, el sujeto puede realizar una serie de conductas totalmente contrarias a ese deseo, generando así una reacción negativa con el fin de poder evitar dicha angustia. Por otro lado, tenemos entonces la proyección. Dentro de la proyección vamos a tener presente este tipo de personas que reconocen con mucha facilidad y exageran características personales de los demás que a ellas les desagradan y que no ven en sí mismas. Por otro lado, tenemos entonces el aislamiento, entendido como lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa al huir de una serie de situaciones de tensión. Ante una situación conflictiva, se va a separar la situación misma de los sentimientos que provoca. Por otro lado, tenemos entonces la racionalización, entendida como un mecanismo de defensa de una forma muy sutil en cuanto a la negación. Este orden de ideas se va a comprender que se está amenazando, pero se desliga del problema, analizándolo y racionalizándolo, casi como si se relacionara con otro sin que se afecten de manera emocional. Por otro lado, tenemos entonces la represión, comprendida como aquella que se bloquean sensaciones y recuerdos en cuanto a una forma de olvido. Mediante este mecanismo, todo lo que le molesta al sujeto a nivel consciente se va a reprimir, es decir, posteriormente se va a replegar al subconsciente y de esta manera se va a sacar de la conciencia en cuanto a las ideas y recuerdos que van a llevarlo a esa etapa de ansiedad. Por otro lado, tenemos el desplazamiento, entendido como un mecanismo por el cual se desprende un hecho o una persona de sentimientos asociados y estos posteriormente van a ser adjudicados a otro hecho e inclusive a otra persona. Esto es lo que sucede cuando hay personas que se desquitan sus frustraciones hiriendo una mascota. Por otro lado, tenemos la condensación, entendida como un mecanismo por el cual hay elementos del inconsciente que se reúnen en una sola imagen o un objeto. Y tenemos la intelectualización, en el cual las personas van a manejar sus experiencias de manera potencial, a modo de angustia, como si fueran objetos de estudio o de curiosidad, evitando siempre el compromiso emocional, reduciendo de esta manera el impacto en los incidentes angustiados. También tenemos la búsqueda de atención, entendida como el mecanismo de aquellas personas que no se resignan a quedar en un segundo plano. Es una búsqueda de carencia o de déficit, ya que hay siempre por llegar a ser el centro de todo. También se encuentra la compensación, entendido como un mecanismo que consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad, exagerando un rasgo real o deseable. Finalmente, y no menos importante, entonces encontramos la sublimación, siendo el impulso que canaliza hacia una forma mucho más aceptable
esta va a ser derivada hacia un nuevo fin, hacia una pulsión sexual en la cual se va a sublimar hacia una finalidad no sexual apuntando a objetos valorados socialmente, como que como actividades artísticas y de investigación intelectual. Hay una gran diferencia, ya que cabe tener en cuenta entre la ansiedad normal y la patológica. Entendemos entonces la ansiedad como aquella alarma que advierte de un peligro inminente y pertinente para que una persona pueda tomar medidas y de esta manera poder prevenir consecuencias mucho más desagradables. Es por eso que hay un grado de ansiedad, el cual pues es saludable para el afrontamiento de situaciones cotidianas, pero cuando se cruza esta barrera pues ya pasa a ser una ansiedad patológica. Entendemos la ansiedad patológica como aparentemente inmotivada, desadaptiva, la cual va a producir un malestar importante y no se va a ajustar al sujeto. Esta va a ser inadecuado, desproporcionada al estímulo, con gran expresión corporal. Por otro lado, tenemos entonces la ansiedad normal, siendo la respuesta motivada por un estímulo desencadenante. Es adaptativa y lleva una utilidad para el individuo, siendo proporcional al estímulo. Entonces, una ansiedad normal puede ser a raíz de la pérdida de un ser querido y una ansiedad patológica son aquellas personas que probablemente por cualquier circunstancia, por mínima que parezca, ya va a generar en ellos un estado de bastante desequilibrio y de desajuste a nivel mental. Medidas para poder controlar la ansiedad, entonces actividades agradables, tener en cuenta el ejercicio, siendo un reductor natural del estrés, tener un diario, una forma muy pasiva de poder liberar todas aquellas situaciones que generan ansiedad, escribiendo lo que sucede a lo largo del día para poder superar este tipo de situaciones conflictivas. La música, el arte y otras actividades son buenos reductores del estrés, ya que llevan etapas de relajación. La soledad, aunque no es muy buena, la gran mayoría de personas, para otros resulta ser un tiempo útil para poder meditar con sí mismo. La risa y el humor, ya que a partir de allí se van a liberar endorfinas y se van a relajar muchos grupos musculares, en especial los del área de la cara y del abdomen. Hablar, poder dialogar con alguien, ya que esto provoca consuelo y serenidad, llevando una regulación del cerebro, y aprender a respirar tensando y distensando los músculos. Por su parte, entonces, tenemos el estrés, ¿ya? Como aquella situación normal en la cual la reacción natural del organismo en respuesta va a ser una situación compleja en cuanto a un desafío, ya sea a nivel físico o a nivel emocional. Entonces, ¿de qué manera se puede presentar? Inquietud y nerviosismo, ansiedad y temor, angustia, aumento del ritmo cardíaco y sudoración. Entonces, para el estrés es importante tener en cuenta cada una de sus fuentes, de las especificaciones, como lo son fuentes ambientales, a nivel de tráfico, ruido, inseguridad, fuentes familiares, como lo son problemas con cónyuges, seres queridos y padres, fuentes escolares, como lo son tareas, relaciones entre compañeros, trabajo extracurricular, personales, como lo es la insatisfacción de metas y pensamiento negativo, laborales, como lo son grandes cargas de trabajo, horarios y actividades extras, fisiológicas, como lo son enfermedades, cambios químicos, impersonales, como lo es una muy pésima comunicación, las relaciones inadecuadas, y el consumo de drogas o estupefacientes, como lo son drogas depresoras o síndromes de abstinencia. Manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad, encontramos entonces las físicas,
Dentro de la física se encontramos la opresión en el pecho, encontramos la tensión muscular, temblor corporal, sequedad en la boca, diarrea o estreñimiento, fatiga, palpitaciones, opresión en el pecho. En cuanto a situaciones extremas, ya son colitis, gastritis, mareos y alteraciones tanto en la respiración como en el ritmo cardíaco. Y esto ya vienen siendo situaciones de estrés bastante fuertes. Dentro de las psicológicas, inquietud, nerviosismo, ansiedad, deseos de llorar, irritabilidad, deseos de gritar, golpear o insultar, miedo, pánico, preocupación excesiva y pensamiento catastrófico. Casos ya muy extremos, entonces ya tendríamos un estrés agudo, incapacidad de recordar una parte de un acontecimiento traumático, sensación de que las cosas no son reales, conciencia reducida del entorno y insensibilidad, alejamiento o ausencia de respuestas afectivas. El estrés normal, entonces no puede eliminarse porque es una parte natural realmente de la vida, pero puede ser positivo si se sabe manejar de forma eficaz, ¿listo? Como una parte a la cual se le tiene que sacar un provecho grande. Cuando estamos en situaciones de tensión, el organismo se prepara para realizar acciones que requieren mayores exigencias de lo habitual y los cuales implican cambios ya sea a nivel fisiológico, los cuales van a ayudar al cuerpo a moverse mucho más rápido y a poder tener un nivel de adaptación a través de cambios conductuales y emocionales. Estos suelen presentar una serie de síntomas físicos, de evidencias, ya que muy mal controladas en casos ya muy particulares, llevan a alteraciones en la frecuencia tanto cardíaca como respiratorias, ¿ya? Llevando pues a situaciones de estrés donde la agresividad, el enojo y la violencia va a ser algo muy notable. Medidas para poder combatir el estrés. Entonces, dentro de estas, cabe traer a colación conseguir un reposo adecuado, establecer una hora regular para poder descansar, evitar la preocupación, controlar las emociones, no recurrir al alcohol, drogas o automedicación, tratar de seguir una serie de rutinas, evitando la desorganización, emplear técnicas de relajación como respirar profundo, detenerse en un momento específico, mirar al cielo, comer comidas bien equilibradas y buscar dormir más de 8 horas diarias y tomar un tiempo prudente, ¿ya? Para cada persona también es algo muy importante. Por otro lado, tenemos en cuenta que todos aquellos problemas de salud mental pues, son vitales para brindar un cuidado especial en el momento idóneo. Por ello, en urgencias hay una alta prevalencia de trastornos mentales y de altos grados de discapacidad que se pueden producir por un manejo inadecuado en estos centros de primera respuesta. Este es un motivo común de demanda en el servicio de urgencia, todo lo que son pacientes con estados de ansiedad, con trastornos de depresión, con estados de estrés. Hay que tener en cuenta entonces que el psiquiatra es una especialidad inminentemente clínica, lo que provoca que una adecuada entrevista pues sea esencial. Se viene siendo entonces la remisión del psicólogo, ¿ya? Quien va a ser el profesional en salud mental encargado de poder perfilarlo para que lo vea un profesional mucho más eh, estudiado, ¿ya? Mucho más preparado para poder realizar medicación, ¿ya? Y poder enviar todo este tipo de fármacos, ya que van a ayudar a controlar y a inhibir sus trastornos. El modelo de atención más común es el del paradigma médico clásico frente al de intervención en crisis.
Tener en cuenta entonces siempre, ¿ya? Que la psicología, por el contrario, pues los psicólogos son personas que trabajan junto a los psiquiatras y que inclusive pues se puede tratar el paciente de manera mutua, pero pues no han recibido formación en medicina y por consiguiente no pueden recetar medicamentos. El psiquiatra es un médico que completa una especialización o un posgrado en psiquiatría y muchos de ellos pues se especializan también en psicoanálisis, en psiquiatría infantil, tratando entonces pacientes no solamente a nivel público, sino a nivel privado, y son aquellos que se encuentran dentro de centros especializados ya de enfermedades mentales, como lo son hospitales psiquiátricos y clínicas ambulatorias. Dentro de los tratamientos psiquiátricos, entonces pueden cambiar, ya dependiendo la formación del psiquiatra, dependiendo su forma de trabajo. Ya hay muchos que le apuestan bastante a los fármacos, hay otros que le apuestan un poco más a la competencia de trabajos sociales, grupales y de una rehabilitación mucho más íntegra, ¿ya? Y hay otros que pues juegan en un nivel muy parcial, ya de poder realizar un tratamiento complementario. Esto ya queda pues dependiendo la clínica y la formación del psiquiatra. Importante poder valorar siempre los trastornos en los niños. Ya hay menores con retrasos motor mentales. Este retraso motor mental en niños generalmente está relacionado con un daño, o una anomalía significativa dentro del sistema nervioso central. El retraso mental en algunos niños se caracteriza por aquella incapacidad de aprender con normalidad y llegar a ser independientes y socialmente responsables con otras personas de la misma edad e inclusive de la misma cultura. Entonces siempre es bueno realizar una serie de exámenes de ayudas diagnósticas para poder descartar enfermedades diferenciales, ya las cuales se pueden llegar a malinterpretar con trastornos psicológicos. El trastorno más común que se puede evidenciar es el trastorno de la depresión. El psiquiatra, por su parte, tiene diferentes subespecialidades, como lo son psicopatología, psicofarmacología y la sexología dentro de la investigación de la sexualidad humana. Tener en cuenta entonces que el profesional en salud siempre se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos y alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito dentro del campo de la salud. El verdadero profesional se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. A continuación les voy a compartir un video sobre unos tips en salud mental. Muchas gracias. Manejas mejor el dolor, el estrés, la ansiedad y evitas pensamientos repetitivos. Para poder obtener el máximo beneficio de sus efectos debes practicarlo al menos 3 veces por semana. Te recomendamos que escojas una que te guste. Puede ser un deporte de equipo, salir a caminar. La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental, y es esencial tanto para su salud en general como para su calidad de vida. El autocuidado puede ser clave para mantener su salud mental y servir de apoyo para su tratamiento y recuperación, en caso de que tenga alguna enfermedad mental. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos 12 acciones fundamentales si estamos considerando empezar a cuidar de nuestra salud mental. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Mantenerse activo.
La actividad física tiene beneficios sobre tu cuerpo y tu mente. Gracias al ejercicio se estimula la producción de hormonas responsables de la sensación de bienestar y felicidad, como la serotonina y las endorfinas. Cuando te mantienes activo, manejas mejor el dolor, el estrés, la ansiedad y evitas pensamientos repetitivos. Para poder obtener el máximo beneficio de sus efectos, debes practicarlo al menos 3 veces por semana. Te recomendamos que escojas una que te guste. Puede ser un deporte de equipo, salir a caminar, andar en bici, nadar, bailar. Se trata de que te mantengas activo. Así tu autoestima estará más alta y la depresión no se acercará a ti. Número 2. Descansar bien. Tu concentración se ve afectada cuando te sientes cansado. Además, la energía desaparece de tu cuerpo y te inunda la desmotivación. Todo esto tiene un impacto significativo en tu salud mental. Por ello, te recomendamos que duermas lo suficiente para estar descansado. Así, tu capacidad para realizar tareas cotidianas mejorará notoriamente. Lo normal es dormir entre 7 y 8 horas diarias, aunque esto es algo que depende de cada persona. No obstante, lo que sí que es imprescindible es tener una buena calidad para evitar los trastornos del sueño. Dormir bien mejora considerablemente tu rendimiento físico e intelectual y reduce la posibilidad de que aparezcan problemas tanto psicológicos como físicos. Número 3. Alimentación sana. Una alimentación sana es básica para cuidar de tu físico y de tu mente. Comer bien y de manera saludable te ayuda a mantener en buenas condiciones tu salud mental y hace que tu cerebro se sienta mejor. No es ningún secreto que una dieta equilibrada te ayuda a mantener un peso adecuado y a reducir las posibilidades de tener ciertas enfermedades como la diabetes. También previene enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares. Todo esto, entre otras cosas, va a hacer que te sientas mejor, que tengas una mayor autoestima. Lo que comes es el combustible de tu organismo, y por ello no ingerir los nutrientes que necesitas puede hacerte sentir mal. Lo adecuado es incluir en tu dieta alimentos ricos en vitaminas y ácidos grasos omega 3 para potenciar tu salud mental. Número 4. Vida social activa. Cuidar y mantener el contacto y buenas relaciones con las personas que te rodean te fortalecerá. Al evitar el aislamiento, los problemas como el estrés o la ansiedad disminuyen y tu cerebro se mantiene más activo. Sentir que tienes una red de apoyo influye de forma positiva en tu bienestar general, especialmente cuando tienes algún problema. El motivo es que te genera una mayor sensación de confianza que potencia la felicidad. Es necesario buscar y fortalecer vínculos sanos que te enriquezcan y que generen emociones positivas. Esto te ayudará a crecer como persona y a evitar, en la medida de lo posible, el acercamiento a ciertos individuos que no te hacen bien. Número 5. Divertirse. Dedicar un tiempo a una actividad placentera mejora tu estado anímico. De hecho, está comprobado que se gestionan mejor las responsabilidades diarias cuando estás contento. Asimismo, a nivel científico, está comprobado que la risa tiene la capacidad de revertir algunos tipos de daño cerebral. Al liberar ciertas sustancias químicas, se fortalecen partes del cerebro que no pueden curarse de otra manera. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto. Al parecer no hay dudas. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por apostarle a la educación y por acompañarnos en la noche de hoy. Me despido de ustedes sin antes desearles una excelente noche. Les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia. No sin antes desearles buen viento y buena mar. Muchas gracias.